Bueno, buenos días, ¿cómo están, queridos amigos que dicen aquí empezando el portal en una emisión especial el día de hoy, una emisión donde va a estar puesta la mirada en la actualidad económica mundial. Está más que claro que estamos en tiempos donde hay muchas cosas en juego, algunas no son muy claras, otras pareciera que van camino a hacerlo, pero lo cierto es que en medio de todo este revuelo mundial que hay, producto de focos y guerras que pareciera que podrían escalar, las situaciones económicas en general de todos los países, y todo lo que de alguna manera consumimos y escuchamos permanentemente a través de las redes de lo que se viene y de lo que acontece. En contrapartida también, ¿no? Como si fueran dos realidades diferentes, también lo que se ve en los medios de comunicación. Nosotros ya desde hace tiempo que tenemos el gusto de conocer y charlar a alguien que viene de ese mundo de las finanzas, porque es analista financiera independiente, pero además vamos a decir que Silvia Lich, que ya la quiero nombrar y darle paso, bueno, tiene, digamos, a través de su canal también formación en materia de cábala y siempre acerca, ¿no? Este pensamiento y estas miradas profundas. Y por eso creo yo también que nos trae esta gran oportunidad de mirar a lo mejor las finanzas, de mirar el mundo de una manera más consciente, ¿no? Con una mirada más amplificada de lo que la realidad presenta. Silvia Lich, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Maga, ¿qué tal? Yo muy bien, agradecida por tu invitación a tu canal, contenta de estar acá de nuevo. Bueno, arranquemos, Silvia, porque estamos en un momento planetario particular, ¿no? Como pareciera que se están definiendo, digo yo, estamos yendo en carreteras que nos hacen mirar para algunos costados. Contanos un poco cuál es tu visión sobre el momento que estamos, porque lo más importante también es nosotros, ciudadanos del mundo, conscientes que dónde nos paramos, ¿no? En toda esta historia. Bueno, sí, sin duda estamos en un momento clave, por más que esto se habla más porque hoy existen las comunicaciones masivas como son redes sociales, porque podemos decir que al final del siglo XIX también se pensó que era un momento clave, también al final del siglo XX, pero en esas épocas no había redes sociales como para que se esté hablando tanto de las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, no hay duda que están pasando cosas tremendas, fuertísimas. Y primero tocaste el tema de medios de comunicación, que en general es la televisión, la radio, y yo creo que uno de los paradigmas que se están rompiendo, que, bueno, por desgracia, el porcentaje de gente que lo ve, lo entiende y hace algo al respecto es muy pequeño todavía, pero entender que la televisión no es un medio de comunicación eh, objetivo, es un medio de manipulación de opiniones y de opinión pública, porque la opinión pública es la que va a estar de acuerdo con decisiones que toman los políticos de turno. O sea que al político de turno todavía le interesa mucho la opinión pública, porque no podría hacer lo que se dé la gana si todo el pueblo está en contra. Pero primero ese punto hay que tocar, que el que todavía sigue viendo la televisión es parte del problema y no de la solución. Porque, por ejemplo, yo te puedo contar de mí como persona. Yo nací en la Argentina y a los 16 años nos fuimos a Israel y yo viví toda mi vida en Israel y eso me facilitó aprender idiomas. Por ejemplo, el hebreo sin lugar a dudas y también el inglés. Entonces, lo que me dio a mí toda esta experiencia es poder comparar y leer y escuchar muchas versiones y conocer realmente lo que está pasando en muchos lugares del mundo. Ahora, la persona que se queda solo con su televisión, y eso es todo lo que modela su opinión,
esa persona está siendo manipulada y no se puede decir que entiende lo que está pasando de verdad. Y hablemos, por ejemplo, de lo que pasó ahora, lo que está pasando en Israel. No, no se puede evitar hablar del tema. Sí, Yo les puedo sí, contar, como ciudadana de Israel, que llegó a los 16 años a Israel, que yo he estado en cientos de eventos, por ejemplo, atentados terroristas, que explotaba semana tras semana el mismo colectivo que yo tomaba para ir a la universidad. Semana tras semana explotaba. Por otro lado, les puedo contar, mi testimonio es que durante estos 30 y algo años, cada dos por tres, Israel ataca el Líbano, o sea, no es que ataca, manda un dron y elimina a alguien que se considera líder terrorista, o Siria, Damasco, eso pasa todo el tiempo, pero a las empresas de comunicación, la televisión internacional y a los que los manejan por detrás, no les interesa hablar de eso en ese momento, porque en ese momento lo importante es que la gente mire para otro lado. Vamos a recordar los años 90, la famosa guerra con Irak, la situación, yo les cuento, yo estuve con la máscara de gas puesta en la cara, o sea, a nosotros el gobierno nos preparó durante muchos meses hablando de que Saddam Hussein tenía misiles con cargas biológicas y químicas, por lo cual nos hicieron preparar en las casas una habitación con cintas adhesivas tapando todas las ventanas, las puertas, lo cual es ridículo, o sea que ya uno se da cuenta hoy que todo era ridículo, porque ¿cómo vas a protegerte de un misil con carga química poniendo cinta adhesiva en la ventana? Pero bueno, nos adoctrinaron así, nos dieron unas cajas donde había dentro máscara de gas al estilo Primera Guerra Mundial, algo bien que da miedo, con una jeringa, ¿sí? Donde había una sustancia que si el gobierno nos decía que nos teníamos que inyectar, todos nos teníamos que inyectar, porque nos habían explicado que si caía un misil químico, esa sustancia era lo que nos iba a salvar. Ahora, yo tenía 19 años y yo lo hubiera hecho. O sea, yo en ese momento, si en la radio me decían, ahora inyectense, me hubiera inyectado. claro. ¿Vos te creés que hoy lo haría? No, claro, pero hay mucha gente que hoy sí lo haría, Claro, claro, ¿entendés? A eso voy. ya sabemos lo que Claro. ha pasado en estos últimos años. Pero bueno, lo que yo quiero explicar es que cayeron sobre Israel decenas de misiles de Irak. Ninguno de ellos cayó sobre ninguna casa, ninguno de ellos, o sea, cayó sobre casas vacías, no pasó absolutamente nada, no hubo nada químico. Israel no respondió en ese momento. ¿Quién respondió? A ver, te lo pregunto a vos, a ver si te acordás un poco. No, no ¿Qué me pasó? acuerdo. No, Bueno, no me lo que acuerdo. pasó es que Estados Unidos entró en Irak por eso. Y luego, hoy se sabe a nivel histórico que Estados Unidos se apropió del petróleo de Irak. Entonces, ¿alguien junta los cabos acá? Entonces, tenemos que entender que nos están manipulando desde la noche a la mañana los medios de comunicación, decidiendo, ahora miren para allá, ignoren lo que está pasando allá. Allá también están pasando atrocidades en África, en Centroamérica, están pasando atrocidades, pero no, no miren para allá. Nosotros necesitamos que ustedes apoyen, ¿qué cosa? El gasto público militar. Ahí Claro. está la clave, ahí está la clave, porque no sé cuánta gente de tu público lee todas las noticias internacionales de todos los países y cuando, por ejemplo, empezó la guerra Rusia-Ucrania y en un momento se decide que Estados Unidos mande ayuda a Ucrania de miles de millones de dólares. ¿Saben de qué forma fue esa ayuda? ¿Ustedes creen que es dinero que se le dio para que le dé de comer a la gente que quedó sin casa, a los que cure a los heridos? No, comprando armamentos en Estados Unidos de empresas norteamericanas y enviando ese armamento. O sea, en vez de apagar el fuego, es agregar leña a la hoguera. Cuando nos pedían, en cualquier cosa que comprabas, te pedían $1 de donación para Ucrania, ¿no? Exacto. Eh,
Silvia, lo que pasó en esa época, en los 90, que comentabas que Estados Unidos se apodera del petróleo de Irak, ¿qué crees vos que hoy estaría en juego? Porque Estados Bueno, Unidos sigue metiendo sus narices, ¿no? En todo este asunto. Digamos, en el escenario actual, bueno, es una pregunta muy complicada que no sé si puedo responder porque ya sabemos que no se puede decir cualquier cosa aquí. es verdad. Eh, pero bueno, vamos un poquito, volvamos atrás al tema económico, porque siempre está conectado con lo económico. ¿Y qué otra cosa yo veo al conocer lo que ocurre en muchos lugares del mundo? ¿Sí? Porque yo, parte de mi trabajo, ¿no? En mi canal de finanzas es eso, es analizar a nivel macro. Porque cuando uno analiza a nivel macro, uno se da cuenta que aquí hay patrones que se copian en todos lados y eso ya tiene que llamar la atención, porque no es algo local. Y una de las cosas que están ocurriendo en todas partes en el mundo occidental es la destrucción de la clase media. Yo creo Mm, que en Argentina la gente lo puede testificar. O sea, eh, cada vez hay más inflación y eso pasa en todas partes. O sea, el argentino cree que en su país hay mucha inflación, pero en Estados Unidos hay, en España hay, en Israel hay, en todas partes la inflación es algo tremendo como nunca visto. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto? De golpe todas las economías están mal, de golpe toda la capacidad de producir riqueza de los países desapareció. O sea, algo está pasando aquí que tiene que llamar la atención. Y yo hace unos días hice un video en mi canal hablando de las declaraciones del gerente del banco más grande del mundo, JP Morgan, eh, en una carta que le manda a sus accionistas. Y es muy importante leer eso porque ahí aparece todo explicado. Y aquí tengo un párrafo que a mí me llamó la atención y te lo leo. O sea, este señor que recién tienen resultados empresariales que han ganado, han roto el récord de ganancias de la historia de todo Estados Unidos en este último año. O sea, toda la economía yéndose al diablo, pero este banco ha roto el récord de ganancias. O sea, también ahí hay que cuestionar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que dice este señor? Hablando del año 2024, dice, es importante señalar que la economía está siendo impulsada por grandes cantidades de gasto deficitario del gobierno. O sea, ¿les recuerda algo? Gasto deficitario del gobierno. Luego, también existe una creciente necesidad de aumentar el gasto a medida que continuamos la transición hacia una economía más verde, que ese punto, bueno, es otro campo minado, ¿no? Y luego dice, reestructurando las cadenas de suministro globales, y ahí uno se tiene que preguntar, ¿por qué usted está hablando de esto, señor? Usted es gerente de un banco, el banco más grande de Estados Unidos, de reestructurar cadenas de suministro globales. O sea, ¿por qué hablamos a nivel global? Usted está en Estados Unidos, usted vive dentro de la economía norteamericana. Y acá hay que cuestionar, ¿y quién está reestructurando las cadenas de suministro globales? ¿Acaso hay alguien que está más arriba de los gobiernos que está reestructurando las cadenas de suministro globales? Y luego viene el punto más negativo que dice, impulsando el gasto militar claro. y luchando contra los crecientes costos de la atención médica. Bueno, otro campo minado, ¿no? Pero ahí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué hay que impulsar el gasto militar? O sea, Estados Unidos ya sabemos que durante 100 años, más de 100 años, ha estado metiéndose en conflictos bélicos que están en otra tierra, en otro continente. Y la pregunta es ¿por qué? ¿A quién le sirve esto? Y luego nosotros, si investigamos, si no nos quedamos con lo que dice la televisión, apagamos la televisión primero y nos ponemos a investigar, porque la
información todavía está. Dentro de algún tiempo quizás no esté, pero todavía está la información. Es un hecho público, hablado por los medios de comunicación norteamericanos, que los congresales y senadores norteamericanos, poco antes de que comienza la guerra Rusia-Ucrania, compraron todos acciones de la industria armamentista norteamericana, de la cual luego el gobierno compró todo el armamento que le manda a Ucrania. Luego, antes de que comience el conflicto actual entre Israel, Hamas, etcétera, hicieron lo mismo. Entonces, señores, ¿alguien junta los cabos acá? Y ahora voy a tocar algo que tiene que ver con Argentina. Recientemente escuché, me enteré e investigué que el presente presidente, el actual presidente, está comprando aviones de guerra Sí. de 40 años de antigüedad de Dinamarca. Cuando yo veo, porque bueno, me salen en YouTube un montón de videos de youtubers, buena gente que anda por Buenos Aires y entrevista a la gente homeless. ¿Cómo se dice homeless en Los castellano? que viven en la calle, gente de Bueno, situación de calle. claro. Y yo estoy viendo que la gente que entrevista es gente totalmente normativa, son gente mayor, jubilados, que pueden haber sido maestros, pueden haber sido empleados, han sido gente que trabajó toda su vida y está en la calle, señores. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que se esté gastando ese dinero cuando gente normativa, buena gente, que trabajó toda su vida, está en la calle? ¿Alguien se pone en los zapatos de esa persona en algún momento o ya hemos perdido toda la sensibilidad? Y cuando yo me enteré de esta compra de aviones de 40 años de antigüedad, yo hice mi tarea de escribir dos cositas en Google y me sale de qué empresas son esos aviones. Me entero que Dinamarca se quiere comprar aviones nuevos y no sabe qué hacer con los viejos. Y viene el presidente argentino y se los compra cuando tiene una crisis de las peores que ha visto este país, Argentina. Y yo no voy a decir más nada, yo les doy a ustedes la tarea de que se enteren de qué empresas son esos aviones y que junten todos los cabos, señores. O sea, yo ya, a decir verdad, Maga, ya me canso de traer con una cucharita todo masticado. Porque cuando yo me puse a leer todo esto de los aviones y había en YouTube muchos videos, yo siempre leo los comentarios. Me interesa ver lo que la gente dice. Y hay mucha gente que lo apoya. Y mucha gente que cuando alguien dice que está mal, le dice, vos no entendés nada. Claro. Y yo digo, ¿y ese que escribió eso, qué entiende? ¿Ese me puede responder a mí de qué empresa están comprando esos aviones? ¿Quiénes son los accionistas de esa empresa? ¿Alguno de esos que responde, vos no entendés nada, ese me lo puede responder? Y yo creo que no, que sin lugar a dudas no. Bueno, creo que hablé bastante. No, sí, Silvia, y es importante lo que decís, porque eh, detrás de toda la política, y hay intereses, esto es todo es un gran negocio, o sea que no hay, no se ven como acciones muy altruistas, ¿no? Es decir, es como decís vos, si un país está, como el nuestro, mm, algunos van a pensar que está bien, que no, que tenemos que tener aviones, bueno, pero a lo mejor no es este el momento. Pero no podemos pensar así, pues creo yo, cuando nos fanatizamos no tenemos discernimiento. Y eso es creo que el problema más grande. Y el fanatismo está, creo yo, que es un tema, un mal que aqueja a la humanidad. El fanatismo está muy activo, Silvia, y lo ves en política en muchos lugares. ¿Y sabés cuál es el problema? Que el fanático no piensa. El fanático actúa por emoción y por impulso. Es fiel a todo sin importar qué. Y creo que ahí es donde hay que cambiar. Yo entiendo que vos decís me canso, pero está muy bueno el ejercicio que vos nos traés para hacer,
para justamente, bueno, a ver, sacame de este lugar de fanatismo, haciéndome pensar y analizar, porque eso es lo que en un punto abre el telón de lo que está pasando. Es decir, Claro, claro, o no sea, culpo porque está muy fogoneado, Silvia, esto, sí, 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 desde sí, los y medios. yo estoy de acuerdo con vos, con lo que decís, y está la famosa frase que dice, es mucho más fácil engañar a una persona que luego explicarle que ha sido engañada. O Exacto. sea, ¿por qué es eso? Por el ego de la persona. Porque, o sea, no es solo el ego. Primero, tenemos que entender que hoy en día trabajan mentes brillantes alrededor del mundo desarrollando métodos de manipulación de masas. Eso es algo que lo tenemos que saber, que hay mentes brillantes que no necesariamente son gente buena, porque realmente no tiene ninguna ética, porque si su trabajo es enseñarle a los políticos y a los medios de comunicación a cómo engañar a la gente, no es gente que tenga ningún tipo de ética o ningún tipo de empatía hacia su prójimo. Pero es un hecho. El hecho es ese, que cada vez van avanzando más en los métodos de manipulación y conocen muy bien la naturaleza humana. Por ejemplo, saben que la persona normal, la que no se cuestiona nada, está en un estado como en un estado psicológico como si fuera un infante, no es un adulto. Y como es un infante, porque desde que nació lo han educado así, a través de los medios, a través del sistema de educación, etcétera, ese infante necesita un padre. ¿Y quién es el padre en este momento de un adulto? A ver si vos me puedes responder. Y él pasa a ser podría ser el presidente, el gobierno, Exacto, exacto. O sea que que se así los trabaja mucho. vivimos, Exacto, así vivimos a los exacto, presidentes, ¿eh? Como exacto, grandes exacto, padres. exacto. Sí. Entonces, decirle a un niño que su padre es un corrupto, nunca lo va a aceptar. O sea, una vez que una persona se identificó con un político como para pensar que él lo va a salvar, se transforma en su padre. Entonces ya no es algo lógico, racional, es necesaria una madurez muy grande y una independencia muy grande para poder decir, no, mi padre es un corrupto, mi padre me mintió. O sea, muy poca gente va a lograr decir eso, ¿ok? Pero eso es porque la mayoría de la gente tiene mentalidad de infante y quizás mucha gente en tu audiencia se ofenda por lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad, la triste verdad. Entonces es muy difícil moverlos de esa posición. Entonces ellos se transforman en fanáticos. Es como una mujer que está casada con un hombre, voy a decir algo muy duro, pero se da cuenta o su niño le dice que ese hombre le está haciendo un abuso, no voy a decir de qué tipo, que está abusando de él. Esa mujer lo va a negar porque a nivel emocional no tiene la capacidad de primero darse cuenta de quien tiene al lado y luego hacer todo lo que necesita hacer para cambiar la situación. Eso requiere salir de la zona de confort. Y es lo mismo con un presidente, primer ministro, es lo mismo exactamente. Y ellos lo saben, los que manejan todos los hilos y los medios de comunicación, etcétera, lo saben. Bien. Eh, entonces, estamos en una situación muy complicada porque yo no veo que la gente de la noche a la mañana madure como para empezar No, a bueno, pero va a ser parte de exigir. un proceso, creo yo, en donde mucha gente, yo creo que después del famoso 2020, mucha gente empezó ya a dudar, a mirar de otra manera, a arrepentirse de algunas cosas que hicieron. O sea, me parece que hubo un giro, pero que marcó un hito, porque hasta antes de eso, por ahí no pensábamos que éramos manipulados, o sea, no se nos ocurría pensarlo, ¿no? Acá vienen comentarios, Silvia, ¿me permitís que te los Sí, sí, acerque? sí, Te por los voy favor, por acercando. supuesto. Hiciste el comentario sobre la compra del avión y dicen,
¿Vos crees, dices, que van a fabricar una guerra, por ejemplo, para despoblar la Patagonia? ¿Crees que, digamos, en virtud de qué también, ¿no? Se hace compra armamentista, un país que está quebradísimo y que tiene que cuidar su economía, ¿no? Bueno, yo no puedo responder una cosa así, no lo sé, y sería una irresponsabilidad de mi parte también eh, imaginar una cosa tan horrible como esa. Yo no puedo decir que no sea cierto, pero tampoco puedo decir que sea cierto. Lo que sí puedo decir es que tenemos que mirar hacia atrás y aprender un poco de la historia, porque yo lo que veo, lo que a mí me horroriza, es la capacidad de la gente de olvidar su propia historia, historia reciente, porque conectando esto a lo de los aviones, ¿sí? Me apareció en YouTube, me aparecieron varios videos de justo cercano a la fecha de el día del excombatiente de Malvinas, que hacían una entrevista en la calle, una encuesta a jóvenes y les preguntaban, ¿estarías dispuesto a ir a luchar por las Malvinas? Y los jóvenes eran muy jóvenes, 18, 19, 20. Y muchos decían que sí. Y yo ahí quedé horrorizada, porque yo digo, estos chicos no tienen la menor idea de lo que están diciendo. O sea, yo vivía en Argentina cuando ocurrió la Guerra de las Malvinas. Primero, vamos a recordar quién era el presidente, qué gobierno había. ¿Vos te acordás, Maga? Era, sí, un militar, ¿no? Era Galtieri o algo así, no me Videla, acuerdo. o sea, era O Videla, una, sí, era un militar. había una dictadura militar en Argentina. ¿Estamos de acuerdo que eso era algo ilegítimo o no? Primero empecemos por ahí, capaz hay Sí, alguien que sí. lo... Luego, si vamos un poquito más allá, bueno, podemos hablar de Israel en este momento, lo que está pasando. Lo vemos una y otra vez en la historia, pero parece que nadie ha estudiado historia. Vemos que cuando hay un gobernante o un régimen o lo que sea que le está yendo mal, que ya el pueblo se está cansando, de golpe aparece una crisis bélica, otra vez jugando con ese sistema de Sí, manipulación sí, psicológica, porque psicológico, yo me claro. acuerdo, yo era niña en Buenos Aires y como toda la gente de golpe empezó a apoyar a Videla, porque era el papá, de nuevo, el papá, vienen los ingleses, ¿sí? Y yo luego de estar por el mundo, estuve viviendo un año y pico en España también recientemente. Argentina tiene 5 veces más superficie que España y tiene la misma población y es extremadamente rica. Ahora, en Argentina hay una cantidad de tierra enorme que no está habitada y que es rica. Y de golpe, ese militar de turno se acuerda de las Malvinas. Y yo le pregunto a todos los argentinos, ¿vos te acordaste de las Malvinas antes? O sea, si ni siquiera tenés todo tu país trabajado y, o sea, no se potencializa la economía de este gigantesco país que es Argentina, vos te vas a las Malvinas porque se le ocurre a un militar que de golpe hay que ir a pelear contra Inglaterra, ni más ni menos. Ahora, eso es la primera pregunta. Segunda pregunta, a ese muchacho que contesta en la calle, ¿vos sabés lo que le pasó a los soldados que los mandaron a luchar en las Malvinas? ¿Conocés alguno? Bueno, yo sí, y yo sé lo que les pasó. Y cuando yo veo a esos chicos en Buenos Aires contestar, yo le digo, vos no tenés idea de lo que es una guerra. Vos no tenés idea de lo que es estar en una trinchera congelada, muerto de hambre y abandonado en una isla en el medio del Atlántico. No tenés la menor idea, pero alguien te está manejando ahora tu conciencia, tu mente, lo que sea, para que tú se te ocurra la maravillosa idea de decir, sí, yo iría a las Malvinas. Y la pregunta es, ¿por qué justo ahora otra vez hablar de Malvinas? Y yo quisiera escuchar la respuesta de alguien. ¿Por qué? Después de tantos años que ya Argentina no tiene ni ejército, de golpe empezar otra vez a prender el fuego en esa hoguera.
Yo la respuesta no la doy, porque yo de nuevo estoy cansada de dar todo masticado. O sea, no quiero ser yo la mamá que está alimentando infantes. O sea, yo espero que empiecen un poquito a madurar. O sea, esa es mi respuesta. O sea, y luego les puedo responder que, como dicen en el cine, ¿no? En el teatro dicen, cuando aparece un arma en la primera escena sobre una mesa, no es casualidad. Si está ahí, en algún momento va a funcionar esa arma. Entonces, señores, yo como ciudadana israelí les digo, no a cualquier iniciativa militar, no en todos los lugares del mundo, porque después de 35 años, yo les digo, nunca se va a terminar si uno no dice basta ya mismo y no apoya ninguna represalia, ninguna, de ningún lado. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes de golpe empiecen a hablar de que sí, yo iría a combatir, si no tenés la menor idea de lo que es ir a una guerra, tener un arma en las manos, estar muerto de hambre, abandonado en medio de una isla? No tenés la menor idea. ¿Cómo podés responder eso? Bueno, en realidad, fíjate que en las finales de cada una de las guerras mundiales, Silvia, siempre los que han salido más perjudicados o los peores parados han sido los niños, que niños, sobre todo en la primera, fueron adoctrinados para participar en la segunda a ciegas. No había, si había que ir a la guerra, eran los niños de la resultante de esa primera. O sea, creo que forma parte de, o sea, que un joven responda a esto, me da mucha tristeza, obviamente, pero de alguna manera se está preparando a una sociedad que en un tiempo va a ser la sociedad apta para los fines y los intereses de aquellos que tienen la posibilidad de manejar los hilos o el poder de un lugar. ¿Hacia dónde, qué crees que, o qué es? Lo hablo no desde, obviamente hay cosas que no sabes, Silvia, y no, pero tu intuición, confío, ¿no? Tu mirada sobre hacia dónde está virando todo este escenario, ¿no? Porque si hay algo que siempre me quedó claro y por seguir también en tu canal y que me gusta este ejercicio que siempre traes para el pensar, pensaba en si hay algo que está hoy tomando nuestra atención o la atención de, de los medios, es porque hay otra cuestión que se está cocinando, ¿no? Eh, y acá qué, porque hoy está la mirada puesta en Israel, en Ucrania, en lo que está pasando, pero en realidad debe haber otro plato gordo que no estamos viendo. Bueno, se puede hablar de muchas cosas, pero yo creo que un tema muy importante que la gente tiene que empezar a concientizar es la pérdida de autonomía, de soberanía de todos los países del mundo como país. Eso yo lo veo en todas partes. Podemos hablar de la Unión Europea, por ejemplo, Claro. que ya vemos que un ente paragubernamental, que es la Unión Europea, de golpe es la que gobierna a todos los países. O sea, sus presidentes, sus primeros ministros ya no gobiernan sus países. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿desde cuándo el pueblo aceptó eso? Y si algún político en algún momento firmó algo que cede su soberanía a algo de afuera, ¿cómo hay que considerar a ese político? Yo te pregunto a vos, Maga, ¿cómo vos considerarías a un político que es una persona que se sienta en una silla, que supuestamente tiene que trabajar como el gerente de tu país para que tu país prospere? ¿Por qué firma un documento en tu nombre cediendo tu soberanía a alguien que no tiene nada que ver con tu país? O sea, ¿cómo se tiene que considerar a una persona así? Yo te pregunto a vos, Maga, No, no lo considero ni apto para hacerlo. Bueno, pero esto se está dando. pero Esto que en estás todas diciendo, partes, ¿sí? Esto en se todas está dando. O partes. sea, es como, Entonces, eso es un es un plato que vos, atropello. además, o sea, ¿qué acto es? Yo quiero que digas una palabra, que yo no la voy a decir, pero ¿qué es un acto de qué? Si yo regalo la soberanía del país firmando, ¿qué estoy haciendo?
a tu Sí, país. es una cretinada. Hay otras palabras que son más aptas, pero bueno, yo ya no voy a dar la cucharita masticada. Entonces, lo que la gente no se da cuenta es que esa gente que supuestamente es electa, que yo creo que hoy en día las elecciones son algo totalmente fraudulento, ya no están sentadas en esas sillas para el bien del pueblo. Eso es lo primero que hay que entender. Traición, dicen acá. Bueno, eso es lo que yo contesto. Entonces, ¿cómo hay que considerar a una persona que hace algo así a su país? Y luego, ¿por qué se acepta que se firmen cosas en nombre de todo el pueblo que dañan al pueblo? Eso lo vemos en todos los países del mundo. O sea, no solo en Europa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Israel, lo vemos en Argentina, lo vemos en todas partes. O sea, eso es un plato que se está cocinando lentamente y sin que la gente se dé cuenta. O sea, pocos se dan cuenta. Y luego el tema de la falsa democracia, porque todo esto es resultado de la falsa democracia. Por ejemplo, yo quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo puede ser que no haya ninguna ley que condena a un político que le miente al pueblo? Eso es básico, porque mentir, por ejemplo, en los 10 mandamientos, que sabemos que vienen del Antiguo Testamento, el mandamiento que dice no darás falso testimonio, que es mentir, equivale a no matarás, y equivale a no robarás. O sea, los mandamientos no tienen jerarquía, no hay uno que sea más importante que otro. O sea, que mentir equivale a matar y a robar. Entonces, ¿cómo es que no hay consecuencia cuando un político te promete blanco y ni bien asume hace negro? O sea, eso pasa en todos los países del mundo. Bueno, pero eso Entonces, muestra cuál es la condición de los políticos del mundo. entonces, Digamos, ¿por qué, entonces, ¿por qué el pueblo sigue apoyando y sigue votando? O sea, yo lo que más me indigna a mí cuando yo hablo con gente de Israel, de Argentina, de lo que sea, que los medios de comunicación generan odio. Hay una parte que se ocupa de generar odio hacia el presidente, ministro, lo que sea actual, para que cuando se vaya se pueda culpar todas las desgracias a esa persona. Entonces, aparece una alternativa y ahí la gente pone toda su esperanza en la alternativa, puesto que odia tanto al otro. Yo creo que en Argentina es se otro da mucho eso. caso Sí. de manual, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno le comenta a alguien, por ejemplo, sobre el actual presidente o primer ministro de algún lugar que está haciendo horrores y está mintiendo, está mostrando que mintió todo, o sea, hablo de varios países, no hablo solo de uno. Cuando uno le dice eso al que lo votó, le dice, ¿y qué querés? ¿Que vote al otro? ¿O qué Claro. alternativa había? Cuando yo escucho eso, yo digo, estamos fritos, porque si la persona no se dio cuenta todavía, después de tantos años de engaño y de estafa, que al votar él está generando, está legitimizando el juego, un juego que ya desde hace muchísimos años está estafando a un lado, que es el pueblo. Entonces acá hay que hacer un cambio de raíz. Y van No a hay venir duda de que, algunos, sí, sí, no hay algunos duda van que a hay que decir, hacerlo. qué querés, anarquía? No, señores, no anarquía, ninguna anarquía, porque no hay o democracia como hoy o anarquía. Hay muchas cosas diferentes que pueden haber que funcionen, pero hoy Sí, en día todos los desastres que están ocurriendo a nivel mundial, que es destruir a la clase media, es destruir los derechos humanos de toda la gente en el mundo para transformarlos en esclavos totales. Todo eso se logra cuando un político firma en tu nombre y va cambiando leyes. Y eso pasa en todos los países del mundo, ujú. señores. Entonces, cuando ustedes van a votar en este mismo juego, con estas reglas,
Ustedes Se mantiene el perpetúan juego. esto, se Claro, mantiene se el juego mantiene el hasta que juego. ya no quede nada en pie y que ya no Bueno, puedas hacer nada al respecto. Silvia, te preguntan acá qué es lo que propones que hagamos, porque eso también es importante, ¿no? O sea, es salirse del juego. Y salirse del juego es no votar. Bueno, primero se puede empezar a expresar la voluntad del ciudadano, porque, por ejemplo, hacer una manifestación es muy lindo, pero yo no veo que dé ningún resultado en ningún lado. O sea, en Israel, años de manifestaciones y nada, no cambia absolutamente nada. O sea, el ciudadano tiene derecho a expresar su voluntad y, por ejemplo, a nivel de ley internacional, una carta o un email se considera un documento. Y yo le quiero preguntar a toda la gente que me está escuchando, ¿cuándo ustedes le mandaron a vuestro presidente o ministro de Economía o una carta? Porque están los emails de cada ministerio, está todo. O sea, la forma de llegar a los representantes, entre muchas comillas, políticos, es público. ¿Cuántos de ustedes han mandado una carta diciendo, yo, mi nombre, no acepto lo que estás haciendo, tú me estás probando en tus actos que estás actuando en contra del bien de este país, por lo cual es ilegítimo lo que estás haciendo? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Alguien me quiere No, contestar? Ahora yo pregunto. Ahora todos los que me preguntan a mí. Que alguien conteste que lo ha hecho. no creo que sea algo Nadie, que nadie. no Y yo creo, les puedo no. asegurar que 1 millón de cartas tienen mucha fuerza, porque eso es un documento que dice, yo sé lo que estás haciendo y yo no te doy permiso, pero ¿quién lo ha hecho? Claro, O por ahí sea, estamos más acostumbrados, Silvia, acá quiero tomar un comentario de Patricia que dice que a veces este tipo de comentarios los hacemos a través de las redes, ¿no? y pero ahí Nuestro está, disgusto, ustedes han claro, caído en esa trampa, porque las redes el, sociales también se crearon para que ustedes no hagan nada, que ustedes vuelquen la frustración o se sientan que están haciendo algo cuando no están haciendo nada. Ahí está, eso es otro, yo me río, ¿no? De que los despiertos, que se consideran mucha gente despierta, lo único que hacen es estar sentados en el sofá y reenviando. Ese es el arma del despierto, mm, reenviar. ¿Ves otra teoría de conspiración? Vamos a reenviarle a esta amiga, a esta tía que todavía no están despiertos. ¿Vos te crees que haces claro, algo con eso? O sea, ¿qué hiciste? No hiciste nada. absolutamente nada. Acá Ricardo dice, mira, dice, es como aceptar jugar al fútbol con las piernas atadas, si aceptas, y bueno, lógico, después te quejas que estás en un bucle eterno, o sea, es como esta situación que hoy se vive. Eh, hacen falta, crees, digo, ¿no? Liderazgos fuertes con pensamientos bien claros, porque hay, Silvia, insisto en esto, no creo que es menor, hay como un fanatismo que está activo y un adormecimiento sobre eso. ¿No? Nos tenemos que despabilar, pero para esto hace falta personas que de alguna manera nos inviten a hacer ese ejercicio del pensar y el ejercicio del hacer, ¿no? Porque nunca se me hubiera ocurrido a mí que un mail mío, sumado al mail de 1 millón de personas, podrían oficiar de documento. No se me ocurre, y como yo debe haber un montón de gente, y deben haber otros medios más. Pero estas cosas creo yo que hay que empezarlas a insistir y evidenciarlas una y otra vez. A lo mejor mañana salen 10 mails de producto de esta charla, pero mm, podremos llegar en un tiempo cuando vayamos entendiendo al millón, como lo estás proponiendo. Así que no bajes los brazos. Bueno, mira, primero que vos No te decís canses, no te canses. bueno, primero vos decís liderazgo, y eso es un punto muy importante lo que tocas, porque primero hay que cuestionar quién es esa persona que es líder hoy en tu país y qué motivación tiene, a quién sirve esa persona. ¿Cuántos de ustedes se lo han preguntado? ¿Y cuántos de ustedes aún creen que todos estos presidentes, primeros ministros,
de muchísimos países en el occidente. ¿Cuántos creen ustedes que son gente independiente que simplemente se levantó una mañana con inspiración de servir a su pueblo? Y de golpe, como un meteoro, subió y llegó a presidente, así por arte de magia, y es alguien independiente. ¿Cuántos de ustedes se creen eso? A ver, yo estoy preguntando ahora. Entonces, si ustedes entienden que no es así, entonces, ¿por qué siguen ustedes mismos metiéndose en esa ilusión óptica y convenciéndose? O sea, que hasta que no se den cuenta y no cuestionen, además que las cosas están, pero son claras como el agua. Claro, a O veces sea, por ahí pensamos en liderazgos, pero no liderazgos de bandera, ¿no? Acá, como dicen, también comprometernos, mencionan a la responsabilidad, ¿no? De cada uno de nosotros como ciudadanos y ponernos en ese lugar de exigir por aquello que en algún punto votamos también. bueno, pero de nuevo, seguir hablando de votamos, ese es el gran error, porque están ustedes perpetuando un juego que en su base Exacto. Por eso, ya hace trampa y encima, yo lo que veo, y lo veo en todos los países del mundo, que uno tras otro suben presidentes, primeros ministros, hacen desastres contra el pueblo y nadie paga las consecuencias. O sea, a ninguno de ellos les pasa nada. O sea, además que ellos mismos se cambian las leyes en los congresos, senados o en Israel se llama de otra manera, para que cada vez ellos mismos tengan más impunidad. O sea, ellos pueden, en Israel hay algo que se llama impunidad diplomática, o sea, que un político no tiene que cumplir la ley, o sea, él puede hacer lo que quiera y está justificado porque para que pueda ejercer como, digamos, diputado, va a necesitar a veces incumplir la ley. Como por ejemplo, si le a toda la gente, la policía le dice, no puede entrar en este lugar porque hubo un atentado, el político va a poder entrar porque él es político, para poder mirar lo que pasó, ¿ok? Pero por desgracia, al darle una ley así, ellos mismos se autolegislan diciendo que ellos no tienen por qué cumplir la ley, pero entonces no cumplen la ley a ninguna escala. O sea, roban, estafan, mienten y nunca les pasa nada. Y yo quiero preguntarles a ustedes, después de tantas decenas de años de desastres, por ejemplo en la Argentina, ¿algún político ha pagado las consecuencias de lo que ha hecho a su pueblo? no, 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 Entonces, claramente no. ¿ustedes siguen pensando que hay que seguir votando a otro partido? O sea, con estas reglas de juego. No, evidentemente es que hay que cambiar el formato en el que estamos porque si no, como dicen acá muchos, seguimos en un bucle, ¿no? Y es que sí, Comentan, eh, si no votamos se termina el juego, en un punto, y sí, claro, porque por ejemplo, hagamos un ejercicio, una película de ciencia ficción. Digamos que hay un pueblo en el que votan y los estafan año tras año. Un día se levanta el pueblo y no va a votar. Se cayó el sistema porque nadie votó. O sea, para que un político pueda asumir, tiene que tener la mayoría. Y si la mayoría no va a votar, no tiene mayoría. Se acabó, se cayó todo. O sea, es muy fácil la cosa, no es tan complicada. Lo que pasa es que cuando uno tiene una sociedad infantilizada, el mismo ciudadano no cree en él, ni se le ocurre una idea de qué podría hacer si se le va el papá a Estado. bueno, pero hay una humanidad infantilizada, Pero Silvia. sí, totalmente. Por eso es que la situación está como está muy mal la situación y el panorama. Por eso, porque la humanidad ha sido infantilizada, o sea, y muy poca gente ha hecho un esfuerzo para crecer mentalmente, emocionalmente, para tomar responsabilidad sobre su vida. Acá dicen, hay un montón de comentarios, Silvia, dice, hay que diferenciar entre políticos y funcionarios públicos, porque mientras son solo políticos no tienen tanto poder
como cuando asumen la función pública. Mientras son políticos se van adiestrando, ¿no? Un poco eso. Eh, ¿Qué opinás de la ontocracia? No sé lo que Hacer, es. dicen acá, hacer como una cooperativa de una empresa, ¿no? Es decir, hacerlo gobierno del ser, mencionan. Bueno, no sé, Eh, o sea, yo no puedo opinar de algo que no he visto, no, pero yo te acerco los comentarios, eso está bien. Dicen, pero si no votamos, dice, se transforma en dictadura. Mirá Venezuela, te comenta Ceci. ¿y pero qué dictadura? O sea, primero que dictadura es por la fuerza, es alguien que utiliza los medios que tiene un país, que es la policía, el ejército, que hay que pagarlos, ¿sí? Hay que pagarles un sueldo, y los utiliza para obligar a hacer algo por la fuerza. Bueno, ya en Argentina tuvieron dictadura, o sea, eso es otra cosa, dictadura, es alguien que usurpa y obliga por la fuerza a la gente a hacer algo. O sea, yo no sé por qué viene al caso hablar de dictadura. Porque O sea, estábamos hablando de no votar y que si acá Ceci decía que si no votábamos, por ahí corríamos el riesgo a la entrada de la dictadura, ¿no? Silvia, ¿y digamos, así charlando y entendiendo, el modelo en el que estamos en el mundo hoy ya no funciona? Nos damos cuenta que no es un modelo que favorezca a las sociedades. ¿Qué modelo crees o sentís desde tu punto de vista que tendríamos que a lo mejor empezar a migrar o dar esos primeros pasos y que se vaya construyendo, porque no hay hoy un modelo que se pueda plantear y diga, este funciona? Pero ¿hacia dónde crees que deberíamos empezar a dar los primeros pasos, sobre todo las personas despiertas, las personas que están muy de acuerdo con lo que estás diciendo? Acá hay gente también de tu comunidad que te sigue y opinando, o sea, ¿cómo lo ves esto vos? bueno, primero de todo salir de las ciudades y hacerse autosustentables, porque parte de la infantilidad de la gente es el hecho de que, por ejemplo, en su casa hay electricidad, sale agua de la canilla y nunca se preguntaron de dónde viene. Pero a su vez, ellos dependen de otro que te lo dé. También el alimento en los supermercados. Eso es la base de la mentalidad infantil, porque eso es lo que necesitas para vivir, ni más ni menos, y otro te lo da. Entonces, primero, hasta que la gente no se dé cuenta que tiene que dejar de depender de otro en lo que es básico, no se puede hablar de nada. Porque yo no voy a proponer un modelo de, bueno, en vez de estos corruptos, vamos a traer a otros corruptos, que ellos sigan manejando los bienes del país, el agua, que ellos sean los que me venden la electricidad carísima, que de esa forma te destruyen la economía de una casa, ya lo ven en todos lados, en todo el planeta. Una de las formas de destruir a la clase media ha sido generar inflación y alza en los precios de la energía, para que quieran o no, la gente que vive en la ciudad se le vaya todo el dinero en la cuenta de electricidad, de agua, de gas. ¿Alguno de ustedes se identifica con lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Entonces, primer paso es ese, irse fuera de la ciudad y empezar a tener un lugar donde ustedes se ocupan de sus necesidades y unirse a otra gente y de a poquito empezar a encontrar gente como uno y a autogobernarse. O sea, ahí se empieza. Y dejar de ser tan fiacas, ¿cómo se dice otra palabra más elegante que fiaca? Perezosos. Tan perezosos, porque todos ustedes están todavía sentados sobre un sofá y están cómodos, no tienen ganas de salir de la zona de confort. Y eso es lo que genera la mentalidad infantil. Entonces se empieza por uno, por lo básico, que es dónde vivo y quién me da lo que yo necesito para mi supervivencia básica. Claro. Bueno, no te puedo explicar la cantidad de comentarios que están llegando y que, bueno, de alguna manera es el sentir de mucha gente que ven cosas que proponen,
Pero Silvia, cerrando un poco la charla porque ya se nos voló el tiempo, quiero decirle a la gente que te sigan en tu comunidad. La página web es comunidadsilvia.com. Allí hay una cantidad de material importante que Silvia comparte, que no puede ser visto en las redes sociales por obviedad, ya sabemos cuál es la situación. Bueno, Igual pero tenés yo tu les canal de propongo, YouTube. porque Sí, yo hablo de muchas cosas en mi canal Silvia Finanzas Inteligentes, pueden ir y seguramente van a encontrar tal también cual. formas de abrir un poquito la mente. Exacto, exacto. Eso también está disponible y te pueden seguir en tu Instagram como Comunidad Silvia. Así que siempre dejas unas perlas ahí dando vueltas que están disponibles para todos, ¿eh? Bueno, sigue llegando comentarios. Gracias, Silvia, por todo. Y bueno, será hasta un nuevo encuentro. Veremos en qué, cómo se van sucediendo estos acontecimientos. Y creo que lo más importante de todos, no tener miedo a todo lo que vemos, porque muchas de las cosas que vemos en estos momentos no son tan ciertas como las plantean. Así que Silvia, gracias. Gracias a vos y gracias a toda la gente que decidió estar aquí en esta transmisión para escuchar lo que yo vengo a compartir. Muchas gracias. Bueno, y con esto nos despedimos, pedimos los auspicios del programa y cerramos el portal. Gracias.